Bien, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la presentación. Ya, ya, buenas tardes. Siendo las 5 en punto, vamos a empezar con en la capacitación, la cual se refiere a todo, ¿no? El proceso de auditoría, ¿no? ¿Qué es lo que implica? ¿Cuáles son las etapas, los pasos, qué hacer, algunas recomendaciones? Este tema está o es, ¿no? Debido, ¿no? Debemos realizar este curso debido al curso, ¿no? Titulado Fiscalización y Auditoría Ambiental de 10º ciclo. Los integrantes son Max Bamarén Moreno, Fernando Chávez Torres, Cristian Cueva Soto, Benji Grimaldo Zulca, Jennifer Hilario Ortiz, Diego Mateo Tagle, Edith Oscata Escobar y mi persona Paul Virú. Profesor ingeniero Luis Enrique Lozano Vieites. Y bien, empezamos entonces. Por favor, a continuación, mostrar el video que corresponde. Ya, por favor, a ver, denme play. Auditoría interna. La auditoría es el proceso mediante el cual se obtiene información relevante respecto al control interno de una empresa, determinando cuáles son los factores que deben mejorarse dentro de la organización. La auditoría interna es relevante debido a la necesidad de aplicar controles que permitan mitigar y controlar riesgos que puedan afectar las operaciones de la empresa. El control interno es el conjunto de políticas y procedimientos establecidos en las empresas para proteger sus activos, previniendo posibles fraudes o errores. La necesidad de una auditoría interna surge en medida en que la empresa crece y, por tal motivo, la complejidad del control interno por parte de la dirección aumenta. Al principio, el control lo ejerce directamente la dirección de la empresa por medio de un permanente contacto con sus mandos intermedios y empleados de la empresa. Pero si ésta comienza a tener un crecimiento o expansión, dicha actividad será más compleja. De ahí que el objetivo principal de la auditoría interna es ayudar a la dirección en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades mediante evaluaciones de las funciones y tareas realizadas en las distintas áreas de la empresa. Esto es posible mediante el grado de razonabilidad de la información financiera generada en los diferentes niveles de la organización, el diseño y evaluación del sistema de control interno. En general, la implementación de una auditoría interna permitirá a la empresa comprobar que el uso de sus recursos es eficiente,
poseer la información necesaria de que está cumpliendo con todas las regulaciones. Esto ayudaría a que futuros inversionistas, acreedores y terceros autorizados puedan confiar en la empresa. Por lo tanto, la auditoría interna es indispensable y necesaria en las empresas debido a que por medio de ella se puede vigilar el buen funcionamiento del sistema del control interno, permitiendo de esta manera detectar los riesgos que enfrenta la organización y tomar acción para mitigarlos. Bien, bueno, este fue un video, ¿no? A manera de introducción para poder comprender un poco mejor en qué corresponde una auditoría, ¿no? ¿Cuál es ese proceso? Bien, entonces, a continuación, por favor, daremos inicio a la presentación. Siguiente, por favor. Buenas tardes, amigos compañeros. En el presente taller hemos visto plantear o lograr tres objetivos, ¿no? Que es promover la difusión de conocimientos en nuestro entorno sobre la auditoría. Como segundo objetivo, dar a conocer las generalidades y particularidades que se establecen ante un proceso de auditoría. Y tercero, dar a conocer las responsabilidades de la organización auditada, ¿no? La cual va a ser auditada. Siguiente. Entonces, primero, antes de empezar a hablar todo sobre el tema del proceso, de procesos y sus implicancias, primero definamos qué es el proceso auditoriano. El proceso de auditoría es un conjunto de técnicas y prácticas realizadas de forma conjunta a la hora de evaluar y medir en profundidad las debilidades y fortalezas de una empresa u organización. Entonces, en un proceso de auditoría se posibilita, digamos, para las empresas e instituciones la consecución de respuestas acerca de sus propias características y aquellos puntos que todavía les falta mejorar, ¿no? En su actividad. Siguiente. Ahora, ¿para qué nos sirve la auditoría? Las auditorías internas nos permiten llevar a cabo un seguimiento actualizado de la gestión del negocio o actividad de dicha empresa o organización. La auditoría también incrementa las posibilidades de una empresa en lograr sus objetivos. Uno de los objetivos principales de la auditoría es garantizar el cumplimiento absoluto de toda la normatividad que va a tener y digamos que se va a presentar también, ¿no? Y los estatutos. La calidad del producto, claro, y su servicio, entre otros, ¿no? Además, otro de los propósitos es asegurar la veracidad de los datos financieros apartados por la empresa, ¿no? Siguiente. Bien, a continuación hablaremos un poco acerca de los procedimientos que implican una auditoría. Dentro de estos, ¿no? Es bueno señalar el objetivo, el alcance, los documentos de referencia, definiciones, responsabilidades, las disposiciones y finalmente el proceso. Siguiente. ¿Cuál es el objetivo principal, ¿no? De la exposición, ¿no? De esta pequeña presentación? Explicar los aspectos que involucran la realización de una auditoría a través de sus diferentes etapas. Siguiente. Bien, entonces, con alcance, ¿qué se entiende por alcance? Se entiende por auditoría o por alcance la profundidad, ¿no? La cual va a abarcar esta, de acuerdo al objetivo que se busca. Ahora, es importante tener en cuenta qué tipo de auditoría es o para qué rubro, ¿no? Para qué sector se va a realizar esta. Una auditoría contable, una auditoría ambiental, una auditoría legal. De acuerdo a esto, se va a poder establecer un punto importante, ¿no? Y cómo partir. Entonces, estas auditorías, ¿con qué fin se realizan? Con diversos propósitos, ¿no? Uno de ellos es una revisión regular de los registros de la empresa, ¿no?
está esta empresa ordenada mediante formatos, mediante registros, ¿no? Entonces, para lo cual se va a detectar ciertos errores, ¿no? Se va a detectar también si hay fraude dentro de la empresa, si se está incumpliendo con alguna normativa, ¿no? Por ejemplo, pueden salir nuevos reglamentos, entonces estos reglamentos, si no se actualizan, si no se cuenta con el personal adecuado eh, para que pueda poder, ¿no? Realizarlo correctamente, para poder interpretar esa nueva normativa, pues vamos a incurrir en esto que es un fraude, ¿no? Entonces, para ello. Por otro lado, este hecho, el alcance y los objetivos tienen un significado diferente, ¿no? Según la persona que realiza la auditoría, así como la razón detrás de esta auditoría. Entonces, acá en esos cuadros podemos apreciar esos componentes que involucran al alcance. Es los registros de la empresa, incumplimientos normativos, detección de errores y finalmente lo que es la inspección. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los documentos de referencia a tener en cuenta para poder realizar una auditoría? Bueno, esta documentación incluye toda la información que se pueda tener o que evidencie el trabajo que se ha venido realizando en el año, en un periodo determinado en la empresa. Esta información va a ser conservada regularmente, ya sea en archivos físicos o, bueno, electrónicos, ¿no? Por ejemplo, dada la situación actual, muchas auditorías se han realizado a nivel remoto, no vía remota. Entonces, esto también se ha implementado a nivel, digamos, nacional, con todas las facilidades para poder hacerlo. Uno tiene que dar evidencias, ¿no? Ya sea mediante escaneo, todos los documentos que validen, ¿no? Ese trabajo realizado en el periodo determinado. Entonces, esta información se va acumulando con el aporte de cada uno de los miembros del equipo de auditoría, para lo cual se va a tener que establecer, ¿no? Un auditor líder, así como el equipo el cual va a trabajar. Entonces, esto sufre un proceso de control de calidad y se va a revisar y también supervisar, ¿no? Entonces, en la actualidad existen diferentes herramientas, ¿no? Contenidas en un determinado software que hacen práctico y eficiente ese proceso de auditoría, ¿no? Entonces, si nos apoyamos con esas herramientas, vamos a poder tener una auditoría exitosa, vamos a entender cuáles son esos pasos, los procedimientos que se siguen en la auditoría para finalmente validar que toda la información recopilada esté explícitamente archivada, ¿no? Entonces, bien, entonces esta documentación de auditoría puede provenir de fuente ya sea interna o externa, entonces para lo cual se identifica si el origen o la fuente va a ser de manera interna o externa, ¿no? En ese caso tenemos un ejemplo para lo que son clases de documentación, ¿no? Hay un punto que es el plan de auditoría. Este plan de auditoría incluye programas de auditoría, memorándums, ¿no? Y mapas de riesgo, ¿no? Por otro lado, tenemos comprobantes de contabilidad, que ya sería otro ejemplo, y soportes, ¿no? Eso corresponde también a un origen o fuente de manera interna. Y actualmente, bueno, se habla un poco de lo que también es los análisis de datos, más conocido como minería de datos, también corresponde a un origen o fuente interna, ¿no? Siguiente. Bien, doy pase bueno, a mi compañero. con las definiciones en sí básicas para proceder con la auditoría, en sí tenemos la definición primero de lo que es auditoría. ¿Qué es auditoría en sí? Es un proceso sistemático que es independiente y documentado con el fin de obtener en sí evidencias y poder evaluarlas de manera objetiva. ¿Con qué fin? Con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios en sí de la auditoría. ¿Qué es un programa de auditoría? Es un conjunto de uno o más auditorías que son planificadas para un periodo de tiempo determinado y son dirigidos hacia un propósito específico, lo cual también es con alcance de auditoría. ¿Qué es alcance? Es una extensión y límites de una auditoría. Y tenemos también lo que es el plan de auditoría, que es muy diferente al programa de auditoría, que es el plan es la descripción de las actividades y disposiciones para una auditoría. También criterios de una auditoría es conjunto de políticas, son procedimientos, normas o requisitos que van a ser utilizados como referencias. Siguiente. También tenemos qué es la evidencia de auditoría. La evidencia de auditoría es el registro, las declaraciones de hechos o cualquier otra información
que son pertinentes en sí para los criterios de auditoría y que son verificables. Aparte tenemos lo que es hallazgos de auditoría, que son los resultados ya de la evaluación de la evidencia de la auditoría que es recopilada frente a los criterios de auditoría. Y en forma de resumen, ¿qué es el hallazgo? El hallazgo en sí es la evidencia más el criterio. Por ello tenemos lo que es el hallazgo. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, ¿no? En la parte de responsabilidades, aquí se va a redactar lo que son las personas que intervienen en la auditoría, ¿no? ¿Qué funciones cumplen en sí en la auditoría interna? En primer lugar, tenemos lo que es el gerente general, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del gerente general? Ya, tenemos como primera función, ¿no? Planear y aprobar los programas de auditoría, ¿no? Como segundo punto también tenemos lo que es que participa en la reunión tanto de apertura y cierre de la auditoría interna. Otra de sus funciones viene a ser, ¿no? Que seleccionas a los auditores ambientales internos de los procesos a auditar, ¿no? Teniendo en cuenta siempre las áreas críticas principalmente. También otra función tenemos que verifica el cumplimiento de las acciones a realizar en la auditoría y realiza la evaluación de auditores internos, ¿no? Ahora tenemos lo que es el auditor líder. ¿De qué se encarga el auditor líder? Pues básicamente el auditor líder se encarga de coordinar la auditoría interna para que éste se desarrolle en un marco objetivo e imparcial, ¿no? El cual va a permitir que se realice una evaluación con eficacia, ¿no? Y encontrar así también las mejoras oportunas para la empresa. Como otra función tenemos coordinar las reuniones también de apertura y cierre de la auditoría interna. Siguiente. Como tercer punto tenemos a los auditores internos, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? Tenemos cumplir con el plan de auditoría interna de manera ética. Otra función es desarrollar los conocimientos y habilidades necesarias para obtener los resultados esperados, ¿no? Dentro de la auditoría interna que se va a realizar en la organización. Y luego tenemos al auditado, ¿no? Que dentro de sus funciones va a ser prestar todas las facilidades y registros requeridos por los auditores, ¿no? Ellos les tienen que brindar las facilidades para que se puedan revisar las documentaciones, ¿no? O lo que le solicite el auditor. Y por otra función tenemos tomar las acciones sin demoras injustificadas para eliminar las no conformidades detectadas, así como las causas que lo generan. Siguiente. Ahora tenemos el apartado de disposiciones, que básicamente acá se va a colocar cuáles son las cualidades que deben tener tanto los auditores internos y el auditor líder, ¿no? Para que puedan cumplir con su función. En el caso de los auditores internos, lo que se busca, ¿no? Es que el auditor interno tenga acreditación de estudios técnicos y profesionales, también de haber completado un curso de formación de auditores internos. No cualquier persona puede ser un auditor interno. Haber trabajado también en la organización, al menos durante un año, ¿no? Y así conocer cómo se desenvuelve toda la organización, ¿no? Qué actividad, cómo se desarrollan las actividades, ¿no? Entre otras cosas. Y entre las cualidades que debe tener un auditor líder, ¿no? Principalmente debe cumplir, bueno, los requisitos que se han mencionado anteriormente como auditor interno, y aparte tiene ciertas características más, como debe ser una persona ética se refiere a que sea una persona imparcial, ¿no? Luego también una persona observadora, o sea que activamente debe estar consciente tanto del entorno físico, ¿no? Y de todas las actividades que se realizan en la organización. También se busca que esta sea una persona tenaz, ¿no? Que sea persistente y debe estar orientado a los objetivos que se están estableciendo. Y también una persona decidida, ¿no? Debe ser capaz de alcanzar conclusiones oportunas basadas en un análisis y un razonamiento lógico, ¿no? Que se debe tener en cuenta. Y por último, también tenemos lo más importante, ¿no? Contar con una capacidad de organización cuando trabaje en equipo, porque básicamente esta va a ser la persona que lidere, ¿no? Todo el equipo, toda esta auditoría interna. Siguiente. Ahora le doy pase a mi compañero. Sí, bueno, siguiendo con la exposición,
Siguiendo con la exposición, vamos a presentar el proceso de auditoría, ¿no? Para el cual está compuesto en varias etapas, ¿no? La primera etapa sería la elaboración del programa de auditoría, que vendría a estar a cargo del responsable SIG o del jefe SOMA, ¿no? En esa etapa se va a elaborar y proponer a la gerencia general el programa de auditoría. Además, se tiene que tener en cuenta, ¿no? Cuál es la importancia de cada proceso involucrado. Luego, en la siguiente etapa, sería la selección del equipo auditor, ¿no? El responsable SIG o jefe SOMA tiene que verificar de que el área auditada no sea la misma del área del equipo auditor, ¿no? Ni que este equipo auditor audite su propio trabajo, ¿no? Además, la siguiente etapa sería la aprobación del programa de auditoría, en el cual se lleva a cabo la revisión y aprobación de este programa de auditoría por parte de la gerencia general, ¿no? Si es que hubiese algunas observaciones para este programa, se tendría que dar el levantamiento de estas, ¿no? Luego se lleva a cabo la difusión de este programa de auditoría, mediante el cual se da la difusión a todo el personal, ¿no? Principalmente al responsable de cada área. Siguiente diapositiva, por favor. ¿No? La siguiente etapa sería la revisión del programa de auditoría, ¿no? De parte de la gerencia general, ¿no? En esta etapa se va a dar la revisión de la implementación del programa de auditoría y además se va a llevar a cabo los resultados de la revisión de este programa de auditoría, llevando a cabo, ¿no? Algunas acciones correctivas, buscando la mejora de este programa de auditoría. Luego se llevaría a cabo la elaboración del plan de auditoría de parte del auditor líder, ¿no? En esta etapa se va a elaborar el plan de auditoría, teniendo en consideración tanto objetivos de la auditoría, criterios de la auditoría, alcance y la secuencia de actividades de la auditoría interna, ¿no? Especificando, ¿no? El horario en el que se va a llevar a cabo estas actividades. Luego se lleva a cabo la difusión del plan de auditoría, al igual que el programa de auditoría que se tiene que difundir, ¿no? Ese plan de auditoría también se tiene que difundir a cada responsable de las áreas, ¿no? Y luego se lleva a cabo la preparación de la auditoría interna, ¿no? En el cual se comunica al equipo auditor cuál va a ser la responsabilidad específica de cada uno, ¿no? En cada proceso y área que se va a auditar. Y además se da la revisión de la documentación relacionada al plan de minimización del proceso que se va a auditar, disculpen, ¿no? Ahora doy pase a mi siguiente compañero, ¿no? Sí, buenas tardes con todos para que vendría a ser el proceso de auditoría. Vamos ahora a revisar lo que es en sí una auditoría. La auditoría interna inicia con una reunión de apertura que está a cargo del auditor líder, que es la persona encargada de realizar la reunión de apertura con el personal involucrado en esta auditoría. El auditor líder va a presidir y va a presentar al equipo auditor, a cada uno del equipo auditor que forma parte, ¿no? Luego vamos a ver lo que vendría a ser la explicación. El auditor líder tiene que explicar el alcance, los objetivos, cuál va a ser la metodología de auditoría y los criterios de la auditoría que van a tomar todo el equipo auditor, ¿no? En el cual se va a confirmar el itinerario de la auditoría de acuerdo con el plan de auditoría que se envió. Luego vamos a iniciar la auditoría, en la cual va a estar a cargo también del auditor líder, que va a hablar con el responsable de requerirse, se evalúa con otras personas involucradas, no necesariamente se tiene que evaluar a todas las personas que pertenecientes a un área. Luego vamos a realizar lo que es la revisión de la documentación correspondiente de los procesos o actividades que se están auditando, en especial los registros, ¿no? Que evidencian la ejecución de actividades. Luego vamos a recopilar y verificar evidencias objetivas que tienen que ir de acuerdo con lo siguiente: verificación, algunas que podamos realizar como equipo, el muestreo de registros y archivos de estos, ya que cada uno de los registros que mantiene la organización, sino que vamos a tomar una muestra de todos los documentos que la organización. Vamos a verificar, puede tocarse el tema también de lo que vendría a ser la infraestructura, ambientes de trabajo y el control de los almacenados. Al término de la auditoría, se va a comunicar a los hallazgos encontrados. Después vamos a generar datos de la auditoría.
lo cual significa que vamos a evaluar la evidencia de la auditoría frente a los criterios del auditor. Y de esta forma vamos a generar hallazgos de la auditoría. Podemos tenerlos como conformidad y o no conformidad y observación. Voy a recalcar que el tipo de hallazgo va a depender del equipo auditor. Entonces puede haber conformidad como no conformidad menor, no conformidad mayor, oportunidades de mejora, es otras que se pueda generar en un proceso o área. Luego vamos a continuar y para finalizar ya el proceso, vamos a brindar las conclusiones de la auditoría, ¿no? Que básicamente consiste en que se va a reunir todo el equipo auditor antes del cierre para revisar los hallazgos de la auditoría definidos en las listas de verificación del equipo auditor. También van a acordar las conclusiones de la auditoría y van a preparar recomendaciones, si estuviera especificado en lo que vendría a ser los objetivos de la auditoría, ¿no? Respecto a las conclusiones de la auditoría, estas pueden ser de grado de conformidad del sistema de gestión que está auditando o el área tal vez, tienen que ser eficaces y tiene que ver con una eficaz implementación, un mantenimiento y mejora del sistema de gestión. También tiene que ver con la capacidad del proceso de revisión por la dirección para asegurar lo que vendría a ser la adecuación, la eficacia y la mejora del sistema de gestión. Y bueno, vamos a ver si se pueden dar también unas recomendaciones relativas a lo que vendría a ser la mejora, ¿no? Y bueno, en esta reunión se prepara el reporte de auditoría, ¿no? El reporte final. Y así como hubo una reunión de apertura, también se efectúa una reunión de cierre, en la cual la reunión de cierre se va a realizar con el personal involucrado. Todo el personal involucrado que estuvo dentro de la auditoría, se van a presentar los hallazgos y las conclusiones de la auditoría. También se van a explicar las no conformidades detectadas que se pudieron haber dado y se va a explicar el significado del muestreo, indicando que no significa que el total de cumplimiento o el total del incumplimiento, ¿no? Y se va a anunciar la conclusión de la auditoría frente al criterio de lo que vendría a ser el auditor y se resuelve cualquier opinión relativa a los hallazgos y o conclusiones. Le doy pase a mi siguiente compañero. Buenas tardes. Bueno, en base a la elaboración del informe final, con toda la información ya recabada anteriormente y mencionada por mis compañeros, se elabora el informe de auditoría interna. El informe de auditoría debe presentarse oportunamente, con el objetivo de que la información en él contenida sea actual, útil y valiosa, así como para que las autoridades a quienes corresponda adopten las medidas necesarias, ¿no? Inmediatamente, para así en este caso subsanar ellas. En el informe de auditoría se van a describir los hechos o situaciones detectadas, de tal forma que se expongan las observaciones y los hallazgos, de acuerdo con los objetivos planteados de la auditoría. En dicho informe va a contener los objetivos, el alcance, el equipo auditor y los observadores, las fechas y lugares de auditoría, los criterios de auditoría y los hallazgos y conclusión de la auditoría. Siguiente, por favor. Tanto la difusión del informe de auditoría, la respuesta a resultados de auditoría y el seguimiento y evaluación de las acciones correctivas van a recaer en el jefe SOMA, ¿no? Ya que se le va a tener que comunicar a todos los responsables del área el informe de auditoría final vía email, como lo mencionó mi compañero Viru. En base a las respuestas y resultados de auditoría, se va a tener que proponer las acciones correctivas o preventivas en coordinación con el auditor líder o equipo auditor. Si es necesario, el jefe SOMA también puede apoyar en las acciones correctivas. El seguimiento y evaluación de las acciones correctivas se controlará las acciones correctivas establecidas que se ejecuten en un tiempo establecido, asistido por el registro de acciones correctivas. Se considerará si es necesario las notificaciones por escrito al cliente o parte interesada de las desviaciones y actividades planteadas para su absolución. Se evaluará la eficacia de acciones correctivas detectadas, así también como que se actuará de acuerdo con lo detallado en el procedimiento de acciones correctivas y preventivas, y se informará al responsable del área auditada, la relacionada de las solicitudes de acciones correctivas y preventivas, cerradas, y las que permanecerán sin cerrar hasta que se logre el levantamiento de las no conformidades. Doy paso a mi siguiente compañero. Como
La presentación habíamos planteado los objetivos y concluimos que Ambiental nos permite dar un cumplimiento de las leyes, reglamentos, normativas y procedimientos vigentes y luego, al conocer la auditoría ambiental, nos va a permitir desarrollar un control interno que nos va a poder identificar las áreas donde los procesos tienen un gran impacto sobre el ambiente y vamos a plantear medidas, ¿no? Y también tenemos otra conclusión, que es, al conocer nuestra auditoría ambiental, sobre el proceso de auditoría ambiental, vamos a conocer la responsabilidad de lo que tiene la organización frente a la actividad que desarrolla, que va a permitir que ésta crezca de manera sostenible y en el tiempo, ¿no? Siguiente. Como recomendación tenemos que se recomienda, esa como parte de la auditoría interna de lo que se realiza, se recomienda realizar las auditorías internas en la organización para una mejora continua en los procesos productivos, así como en el ahorro de costos y la minimización de residuos y los costos. Y también en el proceso, lo que es la auditoría, deben participar los representantes legales, así como el auditado, durante y posterior, ¿no?, a la auditoría, para hacer un seguimiento de los compromisos y adoptar nuevas medidas correctivas frente a las no conformidades. También la organización podría implementar un programa de lo que es capacitación para dar a conocer, ¿no?, los cumplimientos y sus acciones de control y seguimiento que realiza frente a auditorías internas y las auditorías externas. Bien, eso sería todo. Muchas gracias, más bien, por su participación. ¿Alguna pregunta, consulta? Bien, bien, buenas tardes con todos de nuevo. Si tienen alguna consulta, por favor, colocarlas al chat, ¿no? Y muy cordialmente los expositores las vamos a tratar de responder, ¿sí? Por favor. Así que esperamos unos momentos para sus preguntas. Bueno, parece que no hay preguntas, entonces damos por concluida la presentación de hoy titulado Procesos de Auditoría. Muchas gracias con todos los presentes y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.